El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Cordial saludo, mi nombre es Valentina Sánchez Mejía, soy auxiliar de enfermería en la ES Hospital Santa María. En el momento me desempeño en el área de salud pública. El día de hoy vamos a ejecutar un programa de la Gobernación de Antioquia que es llamado Plan de Intervenciones Colectivas, que está en asocio con la Administración Municipal y el Hospital del municipio. El tema que le vamos a hablar el día de hoy es limpieza y desinfección de las bolsas, empaques y alimentos. Entonces, para darle inicio a este tema vamos a explicar unos términos. Yo sé que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero que no está por demás volver a dar un recorderis sobre estos, que son limpieza y desinfección, que por todo este tema del COVID se ha pues dado se ha trabajado mucho más en esto para poder evitar pues la propagación de este virus. Entonces hemos entendido que limpieza es la remoción de la suciedad, que lo vamos a realizar con agua y con jabón. Y la desinfección, ya necesitamos un agente químico que lo que nos va a hacer es eliminar los microorganismos que hayan pues en el área o la superficie que vayamos a desinfectar. Hay que tener muy en cuenta que este proceso hay que hacerlo de una manera muy ordenada. Primero se limpia y luego se desinfecta. Y tener también mucha claridad en que no se va a mezclar detergentes con químicos. Y que cuando lo vayamos a realizar tengamos las debidas precauciones o los elementos de seguridad que tengamos en nuestras viviendas o en nuestros sitios donde vayamos a realizar el proceso, para así tener también mucho cuidado de no ir a causar algún accidente en nuestra piel, porque sabemos que estos productos pueden tener reacciones adversas. También hay que tener en cuenta los empaques, los rótulos, los recipientes de los químicos. Lo ideal que sería que no reempaquemos, o sea, que saquemos del envase original para introducirlo en otro recipiente. O si lo vamos a realizar, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotular ese otro recipiente con el nombre del producto que se está envasando y la fecha de vencimiento, y también puede ser la fecha en que lo estemos reempacando. Y así también vamos a evitar muchos accidentes, también teniéndolos alejados del alcance de los niños, ya que hemos visto pues muchas intoxicaciones a causa de una mal disposición o de un mal almacenamiento de estos agentes químicos. Bueno, entonces para dar cabida a este tema, vamos a tener muy en cuenta en que hay enfermedades que podemos contraer al no hacer una buena limpieza y desinfección de las bolsas, los empaques o de tal como los alimentos que vamos a ingerir. Todo lo debemos de limpiar y desinfectar, no solamente los alimentos que vayamos a ingerir, ya que todo viene de un área externa, de un área que no es nuestra vivienda o el lugar donde vayamos a preparar los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Lo primero es cuando entremos con los empaques, las bolsas del área externa, ponerlas en un lugar donde podamos hacer aspersión con lo que tengamos a la mano, sea alcohol, que es lo que más estamos utilizando. Entonces les hacemos una buena aspersión a esas bolsas. Luego sacamos lo que tiene adentro en las bolsas y lo vamos a poner en otro lugar. Esas bolsas lo ideal es descartarlas, pues botarlas, o como ya ahora pues también por todo el tema de reciclaje estamos utilizando
o estamos haciendo reuso de las bolsas, entonces hacer una buena aspersión, ponerlas en el ambiente para que éstas se sequen y los microorganismos puedan pues ser eliminados en su totalidad. Luego de eso, entonces vamos a coger, ya sea si son empaques, vamos a empezar a separar los productos que traigamos del área externa, empaques, frutas, verduras, los enlatados, solo vamos a poner en un lugar diferente porque el proceso de desinfección va a variar. Entonces, si tenemos frutas, verduras, estas las vamos a limpiar y luego las vamos a desinfectar. ¿Cómo? En este caso vamos a utilizar el hipoclorito o el limpio, pues como es conocido comúnmente. Lo que vamos a hacer es utilizar 4 centímetros de hipoclorito en 1 litro de agua. Ahí vamos a sumergir pues las frutas, las verduras, las leguminosas. Luego de eso vamos a hacer un buen enjuague de ese agente químico, teniendo en cuenta que primero vamos a hacer la limpieza, que es agua y jabón. Vamos a hacer pues buen enjuague de ese agente químico y ya pasamos al proceso de secado. Cuando son enlatados o empaques, vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a tener una preparación de 1 litro de agua por 20 centímetros de hipoclorito. Vamos a sumergir un paño o una toalla y lo que vamos a hacer es limpiar. No vamos a sumergir pues estos productos porque ya ahí no estarían aptos para el consumo humano, porque estarían infectados o estarían pues para hacer una intoxicación. Lo que vamos a hacer entonces es con un pañito limpiarlos y luego con otro pañito solamente con agua le vamos a quitar el exceso de ese agente químico. Bueno, entonces para tener en cuenta esto, como les mencionaba, pueden producir muchas enfermedades. ¿Por qué se producen las enfermedades? Porque estos productos pueden traer microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Son seres vivos muy pequeños que pueden producir enfermedades en el cuerpo humano. Ahí tenemos 3 tipos de virus. Para hacerlos más claros y que los entendamos más, los vamos a llamar virus vivos, los virus malos y los virus peligrosos, que son los microorganismos patógenos. Entonces los virus vivos son los que nos ayudan a producir nos ayudan a producir alimentos o bebidas. Los virus malos, ¿cuáles son? Esos son los que le producen a los alimentos mal olor o un sabor desagradable, pero no tienen ninguna contraindicación contra nuestro cuerpo. Y los virus peligrosos, que son los microorganismos patógenos, son los más malos, como su nombre nos indica, porque pueden provocar enfermedades muy peligrosas. Les voy a mostrar un pequeño video en donde nos van a hacer más claros estos 3 tipos de virus y nos van a dar como unas recomendaciones de cómo podemos prevenir contraer enfermedades por ingesta de alimentos en mal estado o que no tengan una limpieza y desinfección adecuada. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos
y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas, 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Teniendo en cuenta entonces la reproducción de este video, les voy a hablar un poquito sobre algunas enfermedades, no todas porque son muchas, que se pueden contraer con la ingesta de alimentos en mal estado. Entonces los microorganismos se van a proliferar muy fácilmente. Ellos pueden resistir a las temperaturas, pueden durar muchos años. Entonces lo que tenemos que hacer es tener muy en cuenta estas recomendaciones que le vamos a dar para que las enfermedades no se proliferen en nuestros hogares. Entonces, una de las enfermedades es la salmonelosis. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Esta enfermedad es producida por una bacteria conocida como salmonella, que puede estar presente en el intestino humano y en el intestino pues, de los animales. ¿Qué nos puede producir? Nos puede producir fiebre alta, vómitos, diarrea intensa y dolor abdominal. Esto es un tipo de intoxicación por alimentos. En la mayoría de los casos, pues son leves, pero si no se tiene una atención inmediata o una atención oportuna o los cuidados que requieren, pueden causar pues incluso la muerte. Entonces, ¿cómo se puede la causa de esta intoxicación? ¿Cuál puede ser? Que ingeramos alimentos que estén contaminados o que una persona que esté contaminada manipule los alimentos con las manos sucias o que simplemente los alimentos se mezclen con un alimento que ya está contaminado. Esa enfermedad puede durar entre 2 y 7 días. ¿Qué recomendaciones nos dan cuando tenemos esta enfermedad? Que vamos a consumir abundante agua, pero que obviamente el agua está en óptimas condiciones pues, para ser consumida y evitar las comidas exentas de grasas. Otra enfermedad que tenemos es la listeriosis. Esa también se produce por la ingesta de alimentos o de agua contaminada. Esa se encuentra en los animales, en el agua y en los suelos y se puede transmitir con muchísima facilidad. Lo que nos va a dar son igual enfermedades gastrointestinales, que en algunos casos cuando se llega a un punto pues más alto o más grave, lo que nos puede producir es una septicemia, que la septicemia es una infección a nivel de la sangre.
¿Cómo podemos saber si tenemos esta enfermedad? Entonces nos va a dar vómito, diarrea y dolor abdominal. Son muy similares los síntomas que producen estas enfermedades porque son pues por la ingesta de alimentos, y el síntoma característico de una enfermedad por alimentos es el dolor abdominal y la diarrea. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Lavarnos muy bien las manos, lavar muy bien las frutas y verduras que vayamos a ingerir, y también tener muy en cuenta hacer una buena cocción de esos alimentos. Listo, sigamos entonces con otra enfermedad que es la amebiasis, que esta sí ha sido pues muy común, la hemos escuchado mucho. También es una infección intestinal que se contrae al ingerir los parásitos que se encuentran presentes en los alimentos o en el agua, ¿cierto? Teniendo en cuenta que alimentos sean contaminados. Esta enfermedad es a nivel del colon, ¿sí? Ahí es donde se introduce o se conserva pues la bacteria. ¿Qué síntomas podemos tener? Entonces, diarreas fuertes, ahí puede ser con presencia de sangre, y dolores abdominales demasiado fuertes. Los síntomas suelen aparecer en el transcurso de 2 a 4 semanas, o sea que puede transcurrir mucho tiempo sin que nosotros sepamos que tengamos la enfermedad, y podemos estar también, si no tenemos las debidas medidas de autocuidado y de responsabilidad, que siempre las deberíamos de tener, podríamos estar pues enfermando a los miembros de nuestras familias, porque se dice que hay personas que pueden incluso vivir con esta bacteria y nunca van a presentar pues ningún síntoma. Entonces ahí la recomendación clave es un buen lavado de las manos, ¿sí? Para que evitemos la proliferación de este virus, de esta bacteria. Otra enfermedad que les voy a mencionar es el botulismo. El botulismo es una de las enfermedades más graves que se pueden contraer al ingerir alimentos contaminados, porque eso es un envenenamiento. La salmonelosis, como le dijera, una intoxicación, y que los casos son pues leves, o sea que no trae pues como consecuencias tan graves, siempre y cuando hagamos una buena atención de la enfermedad. Pero en este caso el botulismo es un envenenamiento que requiere atención médica de inmediato. La toxina se encuentra en la naturaleza, entonces se puede encontrar en el suelo, en los alimentos, en el agua. Es poco frecuente que pase, pero tenemos que tener presente que esa enfermedad también la podemos contraer por el medio de la ingesta de alimentos. ¿Qué nos va a producir? Visión doble, dificultad para hablar y tragar, boca seca y debilidad muscular. Entonces, esas son algunas de las enfermedades que les dije que podíamos contraer al ingerir pues alimentos o agua que no estén aptas para el consumo humano. Pero teniendo en cuenta que hay muchísimas más. Esas son pues una de las claves o de las más frecuentes. Puse acá el botulismo porque aunque no sea tan frecuente, tener claridad o conocimiento de que esta enfermedad también existe, entonces para que tengamos mucho cuidado con la preparación de los alimentos. Ahora les voy a mostrar una imagen donde nos va como a caracterizar cuáles alimentos son altos y cuáles son bajos para contraer enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, como observamos en la imagen, tenemos altos y bajos. Altos tenemos las cremas, las mayonesas, las salsas, los pasteles rellenos, leche y derivados, verduras de hojas, frutas, carnes y pescado crudo, alimentos cocidos que se consumen fríos. ¿Qué hay que tener acá en cuenta para mitigar esa propagación de pronto de enfermedades, ya que son altos en contraerla? Hacer un buen manejo de ellos. En los alimentos que son para cocción, cocinarlos totalmente. En los que son de refrigeración, refrigerarlos inmediatamente. Y los que son, o los que se utilizan, o los que le tengamos el hábito de hacer el lavado, que deberían ser todos
los alimentos, entonces hacer una buena limpieza y desinfección. Y los que tienen pues un bajo índice de producir enfermedades, que tampoco pues los podemos dejar como a la deriva porque son bajos, también tenemos que tener en cuenta que nos pueden producir también enfermedades, son las sopas y caldos, frituras, carnes cocidas o a la parrilla, verduras hervidas, alimentos cocidos que se consumen de inmediato o alimentos secos. Si vemos acá la diferencia en esta imagen, los de alto contagio pues de enfermedades son aquellos que son refrigerados o que son de enlatados o en empaques. En cambio, los que son de bajo riesgo son porque se van a cocinar y se van a consumir inmediatamente, ¿sí? Entonces, para que tengamos mucho cuidado, espero que esta imagen pues les genere como mucha conciencia. Bueno, entonces para ir terminando les voy a dar unas recomendaciones muy importantes que los mencionaban pues también en el video, pero que se los voy a recordar para que tengamos muy en cuenta la conservación de los alimentos, para que así no haya pues un índice de enfermedades transmitidas por alimentos en nuestra familia, ya que esto es como una cadena, porque como les mencionaba, su medio de transmisión casi de todos es por heces entonces porque las manos estén contaminadas y no hagamos un buen lavado de ellas. Entonces tenemos muy en cuenta eso. Primero que todo, mantener la limpieza de absolutamente todos los alimentos que vayamos a ingerir o que vayamos a guardar en la despensa. Separar los alimentos, muy importante, como se los mencioné al principio, cuáles son para refrigerar y cuáles no. Y los que son de refrigeración, inmediatamente los traigamos del mercado, guardarlos pues en el congelador. Cocinar completamente los alimentos. Esta es una medida muy importante porque acá es cuando los microorganismos mueren al estar en una superficie caliente. Otro es mantener los alimentos a temperaturas seguras. Ya mencioné anteriormente, si requieren congelación de inmediato o si van a estar en un lugar que no requiere congelación, también hay que tener muy en cuenta que sea un espacio que no le dé la luz, que no haya humedad. De por sí, yo sé que muchas personas no tenemos la costumbre de mirar las recomendaciones de almacenamiento de estos productos, pero deberíamos tenerlo muy en cuenta porque si el producto lo tiene es porque así se va a conservar y va a ser seguro para el consumo humano. Otro también es usar el agua y materias primas seguras para evitar contaminación. Muy importante que el agua, que es el medio de cocción o que es el medio con el que vamos a limpiar estos alimentos, esté pues en muy buenas condiciones para que no haya contaminación cruzada, porque entonces podemos decir de que los alimentos están seguros, pero que el agua con el que le vamos a realizar el proceso esté contaminada, entonces ya íbamos a contaminar el alimento. Bueno, espero que este programa haya sido de su agrado. Estas recomendaciones tengámoslas pues muy en cuenta para que tengamos un buen estado de salud dentro de nuestras viviendas y con nuestros seres queridos. Espero que estén muy bien. Hasta luego.